Bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero. El día de hoy vamos a hablar de una comunidad que no es muy conocida, pero esconde una historia fatal. Estoy hablando de la comunidad de Ruanda, en donde existió un genocidio a 12.000 personas. Por esto, es necesario tener en cuenta cómo viven, cómo están, cómo es su contexto. Para ello, tenemos como invitada a Lorena Casas, una antropóloga, quien nos explicará más sobre el tema. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Karen, así es, el día de hoy hablaremos sobre Ruanda y toda su comunidad. ¿Pero qué es Ruanda? Ruanda es un país de África Oriental. Este limita con Uganda y Burundi. Es también conocido como la Nieve Blanca y se encuentra ubicado en los Grandes Lagos de África. Un dato muy importante sobre Ruanda es su crecimiento poblacional en la última década, dado que ese ha sido el más grande del continente. Su economía depende en un 50% de la agricultura y el excedente de los turistas que visitan este país. Antes del año 2008, su mayor fuente de exportación era el té y el café. Actualmente es la minería. Aunque Ruanda es recordado principalmente por todas las muertes sangrientas que se presentaron en el año 1994, actualmente Ruanda es reconocido como uno de los países más seguros del continente. Volvemos contigo, Karen. Gracias, Lorena. Es así que se debe mencionar acerca de las causas por las que existió este tipo de conflicto entre los Tutsi y los Hutsi. Por esto, nuestra reportera Lina García está en el lugar de los hechos. Vamos contigo, Lina. Gracias, Karen. El primer hecho que causó el genocidio de Ruanda fue el atentado que sufrió en ese entonces el presidente Habyarimana, el 6 de abril de 1994. Y con esto, la comunidad de los Hutus, que era considerada de mayor rango y de mayor población, se vio gravemente afectada. El atentado contra el señor presidente y el asesinato de otros mandatarios por medio de borbandeos provocó que la comunidad de los Hutus asesinaran a millones de personas de la comunidad de los Tutsi, esto en forma de venganza. Sin embargo, la mayoría de personas de la comunidad de los Tutsi emigró a otros territorios durante el año de 1994, esto para buscar mejores alternativas. Seguimos en estudio. Gracias, Lina, por el reportaje. Siguiendo con esto, es importante reconocer cómo sucedieron los hechos. Para esto se infiere cómo fue que sucedió, cuánta población se vio afectada, qué población se vio más afectada, cuántos murieron, entre otras preguntas que nos elaboran nuestros televidentes. Por esto, tenemos como invitada a Daniela Maya, quien es una historiadora y nos explicará más sobre el tema. Buenos días, Daniela. Hola Karen, buenos días. Los hechos ocurridos en Ruanda son históricos y marcaron la vida de muchas personas. Esto dio inicio el 7 de abril de 1994 y culminó el 15 de junio del mismo año. Aunque pareciera que fue muy poco el tiempo de este genocidio, cobró la vida de muchas personas, casi 800.000. Por otra parte, la violencia sexual a la que se vieron sometidas más de 250.000 mujeres fue su manera de sufrir. De esta, surgieron casi 2.000 niños frutos de estas violaciones. Pero ahora bien, ¿qué hizo que surgiera este genocidio? Hay diferentes hipótesis. Una de ellas es la exterminación total para la tribu Tutsi por parte del gobierno Hutu. Otras de las hipótesis que se generan ante estos hechos ocurridos en Ruanda son las malas decisiones políticas tomadas en su entonces. Esto generó una crisis económica, social y no solamente se generó por condiciones étnicas. Volvemos contigo. Gracias, Daniela. Gracias a esto, el día de hoy contamos con la sección Desderéchate, en la cual contaremos con la colaboración de la defensora de los derechos, Camila Maldonado, quien elaboró una serie de preguntas a gente de la organización acerca de los derechos. ¿Vamos con la sección? Desderáchate. Hoy presentamos el especial Ruanda en la Memoria con Camila Maldonado. Hola, bienvenidos a nuestra sección Cuéntame al Derecho, en la cual hablamos sobre los derechos humanos. El día de hoy nuestra sección tiene como nombre Ruanda en la Memoria, porque vamos a hablar del genocidio ocurrido en este país, para lo cual tenemos a dos invitadas expertas en el tema de defensa de derechos humanos. Ellas son pertenecientes al colectivo José Martí.
cosas fundamentales, las cuales son: 1. ¿Por qué importa la diferencia de género en los derechos humanos? 2. ¿En Ruanda también influyó? ¿Cómo? Tercero y último, ¿cómo lo podemos evidenciar hoy en día en nuestro contexto? Para las mujeres es bastante complicado en principio porque pues también hay que considerar que las mujeres en muchas de las ciudades, en muchos de los países no eran consideradas como ciudadanas. Por ende, entonces todo lo que son los derechos humanos, tanto pues del hombre y del ciudadano, empiezan pues a ser, digamos, como que constantes después de un proceso muy largo de feministas que se empoderaron de esta situación y que además tradujeron los derechos de la mujer y de la ciudadana. Todo esto, digamos, como que en términos de que nosotros no se nos consideraba como ciudadanas. ¿Qué implica? Y es que en la masacre de Ruanda pues también hay una gran población de mujeres, pero toda la fuerza feminista que va después y que empieza a establecer a personas en el Congreso, en el consulado, en ciertas posiciones políticas, es bastante importante. Y eso que lleva a, pues, o bueno, que tiene en cuenta y es que nosotras como mujeres en términos de los derechos humanos y las defensoras de derechos humanos se han visto relegadas un poco a ciertas cosas porque, por ejemplo, los entes de autoridad como la policía, el SMAT, etc., etc., vienen, digamos, como que minimizando lo que es la acción de la mujer simplemente porque no se tienen, según ellos, una misma dirección, una misma, digamos, como que fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que toda esta lucha que ellas también empezaron desde Ruanda y que es bastante importante porque logra situarlas en niveles y en situaciones políticas importantes, hay que tenerla en cuenta en términos de los derechos, tanto que nosotros empezamos a promulgar, como de la situación de que tenemos de como defensoras de derechos humanos, puesto que de cierta forma también se viene dando la discriminación, se viene dando como que ciertas situaciones que nos incitan o nos ponen a pensar en términos de que nosotras no somos como que tan importantes o tan fuertes o no sabemos tanto como los hombres en términos de derechos humanos, pero que ha venido siendo una lucha tanto feminista como pues que abarca un montón de situaciones más. Muchas gracias, Valeria. Ahora, para terminar y cerrar nuestra sección, quiero dejarles una pequeña reflexión, y es la importancia de nosotras como mujeres en nuestra sociedad, en los diferentes contextos, desde nuestros hogares. Empecemos a cambiar, a transformar realidad. Ustedes como mujeres, nosotras como mujeres, con sororidad podemos con todo. Gracias, Camila. La comunidad de Ruanda actualmente sufre de conflicto armado, entre otras problemáticas. Por esta razón, hemos invitado a la trabajadora social María Fernández, que nos comentará más acerca de las consecuencias que ha vivido esta comunidad. Vamos contigo, María. Gracias, Karen. Este genocidio en Ruanda trajo grandes consecuencias. A pesar de tener independencia, actualmente existe un gran conflicto armado dentro del territorio, en donde la lucha entre los Hutus y los Tutsi sigue siendo tema de todos los días. Además, a causa de los conflictos que tiene esta población por las comunidades de los Hutus y los Tutsis, ha generado que exista una serie de exterminios en otros países. Tal es el caso que la República Democrática del Congo, en donde más de 100.000 refugiados han tenido que irse de ese territorio. También a causa de esto, se ha dado a conocer que existen más de 85.000 personas refugiadas en Ruanda por los diversos conflictos que se ha presentado dentro del territorio. Es así como también en el territorio de Burundi se presentan gran cantidad de refugiados de las comunidades de los Hutus y los Tutsi. El territorio de Ruanda se había clasificado como un ente de violencia. Sin embargo, actualmente se presentan tantos conflictos internos que muchos niños, niñas y adolescentes han perdido a sus familiares, aún existiendo modos de conciliación, entre otros. Las Naciones Unidas ha determinado que se tratará de seguir con el proceso de restauración de las víctimas. Continuamos con más información en el estudio. Gracias, María, por la noticia. En estos momentos iremos a un corte comercial. Los esperamos. En Colombia existe una gran vulneración de derechos humanos. Son niveles exorbitantes, en donde el derecho a la vida es uno de los más vulnerados. Se ha visto afectada gran parte de la población.
En el 2018, según cifras de la ONU, se presentaron 115 asesinatos a líderes y lideresas sociales. Y en el 2019, la cifra fue de 120 víctimas mortales. Además de esto, la violencia en contra de la mujer también es una problemática muy frecuente. Tan solo en el año 2019, 2.471 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar. 3.263 fueron víctimas de violencia sexual y 5.877 sufrieron violencia de pareja. Es justo por eso que hoy decimos no queremos más violaciones de derechos humanos. En un país donde hombres y mujeres han sido víctimas de alguna vulneración y el Estado ha tenido una actitud mediocre frente a la problemática. Así que hoy le hacemos un llamado a que usted sea libre, luche por sus derechos, ya que de manera digna y autónoma vamos a lograr un mundo mejor. No más. Estamos cansados de tanto daño. Si usted, como su familia, quieren ser parte de esta iniciativa, súmese a nosotros y diga no más. Para más información, aproximarse a la entidad de seguridad más cercana y preguntar sobre la ruta de atención correspondiente o pregunte por la trabajadora social. Por último, pero no menos importante, siga en sintonía con TS News en su próxima emisión. Y recuerde, nosotros estamos con ustedes. Gracias por seguir con nosotros. La comunidad de Ruanda se elaboraron 2 películas y 7 documentales, en las cuales encontramos Sometimes April y Ruanda, que son 2 películas que fueron elaboradas acerca del genocidio y diferentes sucesos que se vivieron en la comunidad de Ruanda. También encontramos 7 documentales, en los cuales podemos encontrar 25 años después del genocidio de Ruanda, 25 años después, 20 años que genocidio, historia de Ruanda, además de otros documentales que los pueden encontrar en nuestras redes sociales y además en nuestro periódico. Gracias por seguir con nosotros y esperamos que nos vean en una próxima emisión. Hasta luego.